La función de transferencia es entonces una relación entre una variable de salida y una de entrada de un sistema lineal invariante en el tiempo en el dominio de Laplace, en el dominio de la variable compleja S. O sea que transformo todo al dominio de Laplace, hallo una relación entre la salida dividido la entrada y eso es mi función de transferencia. La función de transferencia es salida en S sobre entrada en S y lo que me queda aquí sería la función de transferencia. Y es un modelo matemático que puedo utilizar para analizar completamente un sistema. En nuestro caso, la función de transferencia, habíamos visto que era 1 sobre RCS más 1. Y esta función de transferencia generalmente se estila dejar el coeficiente que multiplica al mayor exponente, a la S con mayor exponente, dejarlo igual a 1. Entonces sacamos factor común RC y 1 sobre RC. Y a esto finalmente es nuestra función de transferencia del circuito RC. Como pueden ver, el exponente mayor de la S del denominador justamente es 1. ¿Por qué? Porque el modelo proviene de un sistema dominado por una ecuación diferencial de primer orden. Es decir, el máximo exponente de la S del denominador me dice de qué orden es el sistema. En este caso, este sistema es un sistema de primer orden. Así también es importante destacar que este sistema de primer orden tiene un polo ubicado en menos 1 sobre RC. Recordar que los polos son los puntos del plano S que hacen que mi función sea igual a infinito. El sistema no tiene ceros finitos y tiene una multiplicación por una ganancia 1 sobre RC. Analicemos ahora entonces la respuesta de estos sistemas de primer orden. Ya obtuvimos la función de transferencia de un sistema. Ahora quiero obtener su respuesta y analizar esa respuesta. Para ello necesito definir lo que se denominan justamente señales de prueba. Las señales de prueba son como señales estándar que se utilizan en el área de control para justamente ver cómo se comportan los sistemas. Y en base a sus características utilizar esto como figura de mérito de la calidad de un comportamiento, de acuerdo a las necesidades. Las señales de prueba son las más utilizadas al menos, el impulso unitario, el escalón unitario, la rampa unitaria y la parábola unitaria. En nuestro caso, y en el caso general, la más utilizada es la señal tipo escalón unitario, que no es más que una señal que es constante igual a 1 a partir del tiempo mayor a 0. Es decir, antes del tiempo igual a 0, vale 0, y a partir del tiempo 0 tiene un valor constante, igual a 1. La transformada de Laplace de esta señal es justamente 1 sobre S. Entonces, si yo quiero obtener la respuesta de mi sistema a un escalón unitario, tengo que considerar mi señal de interés es igual a la función de transferencia multiplicada por la señal de prueba. Es decir, la función de transferencia que habíamos hallado multiplicado por 1 sobre S. Y al obtener la inversa de Laplace de esta señal tendría el comportamiento temporal de la tensión del capacitor, que es lo que me interesa. Hemos visto que para obtener la transformada inversa de nuestros cursitos de matemáticas, ¿verdad? Lo más fácil es separar primero este polinomio, esta relación polinómica en fracciones parciales. Entonces, esto que tiene dos polos, lo puedo separar en justamente dos términos, R1 sobre S más R2 sobre S más 1 sobre RC. Entonces, al tener estas fracciones parciales, lo que queda es justamente hallar la antitransformada de estos términos. Si recordarán que la antitransformada de R1 sobre S es justamente una constante multiplicada por R1. O sea que 1 por R1 es la constante.
Y la transformada inversa de algún coeficiente constante dividido S más un término es justamente la constante multiplicada por E elevado a la menos este término multiplicado por T. Es decir, la transformada de R1 sobre S es R1 y la antitransformada de R2 sobre S más 1 sobre RC es R2 multiplicado por E a la menos 1 sobre RC. Ven, este signo de aquí cambió aquí a negativo. Si acá era positivo, aquí va a cambiar a negativo por T. Este sistema, como hemos visto, dijimos, de primer orden y tiene un polo en 1 sobre RC. Y aquí vemos que su respuesta temporal, sin importar los otros valores, siempre será una constante más R2 por E elevado justamente a ese polo. Recordar, los polos son los valores que hacen que una función se haga infinita, multiplicado por T. Este término de aquí es el polo del sistema. Es decir, si aquí tenía más polos, esto me quedarían más fracciones parciales y sumado aquí más los otros polos. Sí, aquí aparecería una sumatoria con todos estos polos. Esto es importante de recordar porque quiere decir que eso me aparecerían aquí más términos con más R3 por E a la menos el polo por T más Rn por E a la polo por T. ¿Por qué es importante recordar esto en este punto? Porque me parece importante, porque aquí podemos analizar algo interesante. Fíjense que a qué valor va a tender esto cuando el tiempo tiende a infinito. R1 no está multiplicado, no depende del tiempo, o sea que R1 se queda, y esto es E a la menos 1 sobre RC por T. A medida que el tiempo aumenta, este término va tendiendo a cero, es decir, desaparece y finalmente yo tengo solo el valor de R1 en mi respuesta temporal. El sistema tiende a un valor constante. Yo le puse una entrada constante y tiende a un valor constante. Una señal acotada, tengo una señal de salida acotada. Eso define un sistema estable para sistemas LTI. Un sistema estable es un sistema que cuando le introduzco una señal acotada de entrada, tengo una señal acotada de salida. Y fíjense que eso va a depender siempre del valor de este término. O sea que si esto es S más algo, siempre que esto sea aquí positivo, eso va a subir aquí negativo y estos términos, todos los que estén después, van a tender a cero. Entonces el sistema va a ser estable. Es por ello que los polos de un sistema son muy importantes porque ellos definen la estabilidad del sistema. Ahora, si determinamos R1, podemos utilizar el teorema del residuo, que vemos que es el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia por 1 sobre S por S. Aquí la S se simplifica con la S, esto es 0, y aquí me queda 1 sobre RC sobre 1 sobre RC, 1, me queda 1 para R1. Para R2, tengo que hacer el límite cuando se tiende a menos 1 sobre RC, o sea que al segundo polo, 1 sobre RC, S más 1 sobre RC, y multiplico por 1 sobre RC. Esto se elimina con esto, reemplazo S por menos 1 sobre RC, y me queda menos 1. Entonces de esta forma hallo los residuos R1 y R2. Una vez que tengo esos términos, finalmente puedo obtener la respuesta temporal de mi sistema de primer orden. Y como ven, es 1 menos E a la menos 1 sobre RC por T. Como había mencionado, aquí vemos que el polo en menos 1 sobre RC hace que este término tienda a 0. Aquí esto va a ir a 1. Es decir, si yo le introduzco un escalón, o sea que U vale 1 voltio, mi tensión en el capacitor va a 1 voltio. Era algo que nosotros, conociendo los circuitos eléctricos, ya sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? O sea que el capacitor finalmente se carga al valor de tensión con el cual yo le estoy alimentando. La respuesta tiene esta forma, vemos que es una exponencial, empieza en 0 y se va cargando y llega hasta 1 cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? En un tiempo determinado por su constante de tiempo.
Y aquí hacer notar estos conceptos. Un sistema LTI es estable si para una señal de entrada acotada se tiene una señal de salida acotada. Entonces, si un sistema LTI tiene todos los polos con parte real negativa, el sistema se dice es estable. ¿Por qué? Porque todos esos términos van a estar multiplicados por un exponencial elevado a la menos algo por t. Entonces eso todo va a ir a cero y va a quedar solo el término constante que no está multiplicado por nada. Entonces, por eso se puede decir que la estabilidad de un sistema depende estrictamente de la ubicación de los polos del mismo. Otro concepto importante que tenemos que introducir en esta clase es justamente la ganancia estática. La ganancia estática nos dice a qué valor tiende a ir un sistema cuando yo lo excito con un escalón, cuando el tiempo tiende a infinito. Si yo quiero saber a qué valor va una variable que está en el dominio de Laplace cuando el tiempo tiende a infinito, puedo valerme de lo que se denomina el teorema del valor final, que dice que el límite cuando el tiempo tiende a infinito de una función en el tiempo es el límite cuando s tiende a cero de s multiplicado por la función en el dominio de Laplace. Entonces, si yo tengo un sistema que está en el dominio de Laplace, yo puedo intuir en cierta forma a qué valor va a ir cuando el tiempo tiende a infinito y yo le excite con un escalón utilizando el teorema del valor final y resolverlo todo en S, siempre y cuando el sistema sea estable. Entonces, si tenemos un sistema cuya salida I es igual a la función de transferencia multiplicada por U, y excitamos ese sistema con un escalón unitario, vemos que el valor de I cuando t tiende a infinito va a ser el límite de S tiende a 0 de S por G de S multiplicado por 1 sobre S. Aquí la S se simplifica con la S y me queda el límite cuando S tiende a 0 de G de S. A este valor se le denomina justamente ganancia estática del sistema y es la ganancia que tiene el sistema para un escalón. Es decir, la ganancia estática es el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia en S. Si la ganancia estática es 1, quiere decir que si yo excito con un escalón de amplitud 1, mi salida va a tener amplitud 1 al final. Si excito con un escalón de 10, va a ser 10. O sea que la relación entre mi salida y entrada en estado estacionario, o sea que cuando el sistema se estabilice, va a ser igual a la salida, si la ganancia estática es igual, la salida igual a la entrada, si la ganancia estática es igual a 1. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que nuestra función de transferencia es 10 sobre S más 1. Entonces, ¿cuál es la ganancia estática? Hallo el límite cuando S tiende a 0 de G de S, o sea que reemplazo S por 0, y obtengo que la ganancia estática es de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo excito con un escalón unitario, mi salida va a estabilizarse a un valor de 10. Si mi escalón tiene una amplitud 2, mi salida se va a estabilizar en 2 por 10, o sea que en 20. Y así es como funciona y para lo que sirve la ganancia estática. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Espero les haya sido útil esta breve explicación y nos vemos en el siguiente video. Chao.